Bueno, muy buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la clase de mecánica de sólidos. Entonces, la idea del día de hoy es hacer dos cositas. Primero, veo que hay como mucha confusión con el ejercicio 13 del capítulo 4, el ejercicio numérico. Entonces, vamos a realizarlo aquí paso a paso. Pues no voy a hacer todos los cálculos, pero sí vamos a hacerlo paso a paso, pues para que ustedes solo, digamos, prácticamente sea reemplazar y pues que ustedes entiendan pues cuál era el propósito pues con ese ejercicio. Vamos a hacer primero eso y segundo, pues ya vamos a comenzar el capítulo 5. Recuerden que el taller quedó para el día de mañana, entonces pues para que las personas que no pensaban que se entregaba el taller hoy, pues que sepan que lo pueden entregar hasta el día de mañana, pues para que lo alcancen a hacer. Cositas para agregar, recuerden que las deformaciones se dan en la misma. Disculpen un momento, por favor. Recuerden que las deformaciones se dan en la misma dirección que los esfuerzos principales, las deformaciones principales, que eso lo demostramos, de hecho, en el capítulo 4 creo. Entonces, para que lo tengan presente. Y vamos entonces que por ahí me preguntaron, pues les comento eso. Y entonces vamos a hacer el ejercicio 13. Entonces les voy a compartir pantalla y comenzamos. Entonces, esperen, yo aquí hago una cosita. Entonces, bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Les voy a compartir toda mi pantalla, listo. Entonces, bueno, en el ejercicio 4.13, bueno, de la sección 4.10, el ejercicio 13 nos decía, hoy va a calcular el ejemplo explicado en la sección 3.4.2, suponiendo esta vez que la placa se encuentra en estado de tensión plana. A suma E igual a 90 megapascales y nu igual a 0.2. Entonces, ¿por qué nos dan esto? Porque realmente nosotros necesitamos acá usar las propiedades del material para hallar epsilon z. Recuerden que por el efecto Poisson, si yo estiro en un lado, en el otro, si yo estiro en una dirección, en la otra dirección se me puede contraer o estirar, pues dependiendo del módulo de Poisson. Si es positivo, módulo de Poisson, entonces se contrae, si es negativo, se expande, ¿cierto? Entonces, por eso es que necesitamos el material. Nosotros en este ejercicio, nosotros tenemos las deformaciones en dos sentidos, ¿cierto? Y nos faltaría ya la tercera. Por eso es que decimos que está en tensión plana. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es cómo está concebido el ejercicio. Entonces, el primer elemento que debemos tener en cuenta, entonces, es que primero, entonces vamos a anotar que este es el ejercicio 4.10, ejercicio 13, del 4.10, ¿cierto? Entonces, la primera consideración que debemos tener es que el problema está bajo tensión plana. ¿Qué implica que esté en tensión plana? Entonces, que vamos a tener que sigma z igual a tau xz igual a tau yz son iguales a 0, ¿cierto? Ahora, como nosotros sabemos que gamma xz es igual a 1 sobre g tau xz, creo que es así. Vamos a mirar bien de una vez. Sí, gamma xz es igual a 1 sobre g, gamma x es igual a 1 sobre g tau xz. Entonces, y nosotros sabemos que este es 0, entonces naturalmente este gamma xz se convierte en 0, ¿cierto? Y que gamma yz es igual a 1 sobre g tau yz. Como este es 0, entonces este pues será 0 también, ¿cierto? Porque pues este no es 0 porque es 1 sobre g es la constante del material, es decir, siempre la vamos a tener
Y el único que posiblemente podría ser 0 es estado XZ o estado YZ. Y como en el caso de nosotros, pues lo tenemos porque tenemos el problema de tensión plana, entonces simplemente pues esas deformaciones se hacen 0. Entonces, ¿qué deformaciones vamos a tener presentes? Entonces vamos a tener presentes las deformaciones longitudinales, longitudinales, epsilon X, epsilon Y, epsilon Z. Esta se da por el efecto Poisson. Y vamos a tener gamma XZ, gamma XY, ¿cierto? Posiblemente, no sabemos todavía, ¿cierto? Esos son los elementos que vamos a tener en tensión plana. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer para poder comprender pues el problema, ¿cierto? Entonces, lo segundo que vamos a hacer es ya mirar las variables del problema. Entonces, un segundo elemento, entonces, obtener variables del problema. Entonces vamos a leer de qué trata ese problema 3 que está en ese ejercicio, ¿cierto? Entonces vamos otra vez al capítulo 13 y vamos a la sección 342. Entonces en la sección 342 nos dicen que el problema está bajo deformación plana. Es decir, ellos asumen que epsilon z' es igual a gamma xz' igual a gamma yz' igual a 0, ¿cierto? Pero entonces en nuestro caso no es así. Entonces el problema va a cambiar un poquito. Entonces a nosotros nos están diciendo que, que esto está en una placa que no está perpendicular a ninguno de los ejes ni paralela a ninguno de los planos. Por eso es que nos dan pues todos como estas normales de las superficies. Por eso es que el problema habla de Z', de X', habla de todos esos valores. Porque realmente nosotros ya no vamos a trabajar bajo un sólido que está orientado en el plano XZ, el plano YZ, el plano XY, sino que está como girado. Por lo que nos dan las placas que están pues en esos sentidos, ¿cierto? O sea, nos dan un nuevo sistema de coordenadas. Por eso es que él nos da los valores de las galgas como elementos que están como girados, ¿cierto? Entonces, eso es por eso es que ellos hablan de X', Y' y Z'. Eso es un eje alternativo de coordenadas. Y yo creo que ahí está pues la confusión, ¿cierto? Entonces, porque uno dice, bueno, pero yo estoy calculando realmente X', Y' y Z'. Sí, pero lo que pasa es que recuerden que en todos esos problemas que nosotros vimos, realmente la placa estaba en el plano XY. Siempre estuvo en el plano XY. Nosotros nunca cambiamos de sentido en el cuanto a la placa. Aquí ya nos están cambiando el sentido de la placa. Por eso es que nos toca hacer una transformación de coordenadas. Entonces, nos dan el arreglo de las galgas y entonces nos dan el valor de las lecturas de las galgas. Entonces, lo primero que se hace entonces, lo primero que se hace es, en este caso voy a poner como 2A, es la interpretación del sólido. Entonces, primero, interpretación del sólido. Interpretación del sólido. Listo. Entonces, nosotros, bueno, ahí está el problema y entonces recuerden que por todo plano, a todo plano lo caracterizan dos cosas. La normal al plano y el punto que pasa por el plano, ¿cierto? Entonces, él nos daba el punto, él nos daba las coordenadas, esto ustedes lo copian lo mismo, porque pues todo el problema no cambia porque el sólido es el mismo. Entonces, esta parte continúa lo mismo. Entonces, ustedes dicen que de acuerdo al problema 342, la matriz de transformación T está por esta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué está por esta? Porque realmente yo necesito pasar ese sólido que lo tengo girado en X coordenadas. No sé si aquí el profesor habrá puesto el dibujito. Ah, no, no lo puso.
Lo puso, bueno, este es un sólido que está, digamos, es una tablita que está inclinada, y entonces él busca transformar esa tablita que está inclinada en nuestro sistema coordenado X, Y, Z. Recuerden que estamos trabajando con X', Y' y Z', porque nuestra tablita está girada. Y entonces, como nosotros necesitamos son los valores de X, Y, Z, entonces por eso es que creamos esta matriz de transformación, para poder saltar de ese sistema coordenado a otro sistema coordenado. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesor lo que tenía con su sólido era un sistema como de este estilo. Algo así, ¿cierto? Entonces este lo llamo X', Y' y Z', ¿cierto? Y entonces él necesita un elemento de transformación T llamado el tensor de transformación, y entonces él lo quiere transformar a que todos los datos pues le queden en este estilo, en el sistema coordenado que nosotros conocemos, X, Y y Z. ¿Cierto? Él quiere pasar eso. Por eso es que crea este tensor de transformación. Entonces, este tensor de transformación, esa matriz de transformación, entonces, es la misma porque el sólido no cambia. Esas ya son propiedades del sólido, dependiendo de la geometría del sólido. Eso no depende de las galgas, si está en tensión plana, está en deformación plana, no. Eso es lo mismo para el sólido, independiente del estado de esfuerzos que tenga, porque eso ya es para otra cosa. Entonces, la matriz de transformación T es la misma que ¿en qué página? En la página 97. ¿Listo? En la página 97. ¿Listo? Es la misma matriz de transformación. Entonces ustedes dicen que eso, como depende de las propiedades del sólido y no de las propiedades del estado de esfuerzos, entonces por eso es que la matriz de transformación en el problema de tensión plana no cambia. ¿Listo? Aquí yo no lo voy a copiar, pues porque esa matriz es muy grande, pero pues, y necesitamos pues más bien tiempito para explicar lo otro que me parece que es como es más neurálgico en este problema, pero pues yo pienso que hasta ahí está todo claro. ¿Hasta aquí hay algún problema? Tranquilos que pueden escribir en el chat. De paso están viendo si lo están haciendo bien y si no, pues están a tiempo de corregirlo. ¿Seguro aquí hasta aquí hay algún problema? No, profe, todo claro hasta ahora. Listo. Tranquilos que si necesitan que yo me devuelva para explicar algo, no hay problema. La gracia es que quede muy claro este ejercicio, porque realmente nosotros en el laboratorio casi siempre asumimos o deformación plana o tensión plana cuando estamos trabajando con galgas. Entonces, para que se vaya ahí por el lado de estructuras por las galgas, debe tener muy claro esto. Entonces, vamos a hacer el segundo punto. El segundo punto el punto B, es la interpretación de la lectura de las galgas. Entonces, interpretación de la lectura de las galgas. Entonces, ya teniendo creado digámoslo así, esta matriz de transformación, que ustedes saben cómo se crea, que yo tengo dos vectores y de producto de esos dos vectores, el producto cruz de esos vectores saco el tercero, porque todos tienen que ser perpendiculares entre sí. Uno de esos tiene que ser perpendiculares a los otros, entonces pues por eso es que así creo ese tensor de transformación. Entonces ahora vamos a ver la lectura de las galgas. Entonces recuerden que nosotros habíamos dicho que las galgas leen únicamente en el sentido longitudinal. Entonces, como las galgas
leen en el sentido longitudinal. Es decir, yo tengo acá la galga, ¿cierto? Y ella solamente me va a leer en este sentido. Recuerden que longitudinal es el sentido más largo y transversal es el sentido más corto. Es bueno que se aprenda muy bien esa definición, porque esa definición aparece mucho cuando uno está trabajando en estructuras. Entonces es muy bueno que tengan claro cuál es la diferencia entre longitudinal y transversal. Entonces, como las galgas leen es en este sentido, entonces recuerden que nosotros teníamos por allá un X, un EY y un EZ, ¿cierto? Y que teníamos los gamas, bueno, y entonces nosotros teníamos en cuenta solo este, ¿cierto? Que es en el sentido longitudinal. Ahora, como las galgas solo leen en el sentido longitudinal, entonces, y son tres galgas, porque pues eso creo que lo dice el enunciado, es una galga A, B y C, aquí, EA, EB y EC, ¿cierto? Y como son tres galgas, entonces nos valemos de las ecuaciones que están por acá, de las ecuaciones 319, ¿cierto? Las ecuaciones 319. Entonces recuerden que con las ecuaciones 319 yo hallaba cómo eran las deformaciones teniendo en cuenta la lectura de las galgas, ¿cierto? Pero ¿cuál es como el pequeño truquito que hay aquí? Que recuerden que las galgas están colocadas sobre una superficie que no está orientada en el sistema cartesiano normal, sino que está orientada en un sistema cartesiano girado, ¿cierto? Entonces, como ellas están colocadas en un sistema cartesiano girado, las lecturas que ellas darán serán en el sistema cartesiano girado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estas ecuaciones 319 sufren una pequeña transformación. ¿Cuál es esa pequeña transformación? Que estos valores ya pasan a ser x', y' y x', y'. Entonces, esas ecuaciones transformadas de la siguiente forma. Entonces, esas ecuaciones las vamos a transformar de la siguiente forma. Entonces tenemos x', que es igual a x', x' es igual a epsilon a, ¿cierto? Y' es igual a epsilon b. Y, no, epsilon c, perdón. Y gamma x', y' es igual a ¿qué? No, perdón, epsilon x', y' es igual a epsilon b menos epsilon a más epsilon c, todo esto sobre 2. ¿Listo? Esta es la pequeña variación. Epsilon a, epsilon b y epsilon c son las lecturas de las galgas. ¿Y cuáles son esas lecturas de las galgas? Bueno, entonces nosotros vamos acá. Vamos acá, que son EA, EB, EA. Este 10 a la menos 3 quiere decir que es 1 por 10 a la menos 3. ¿Listo? EB y S. ¿Listo? ¿Hasta acá hay alguna duda? No, profe. ¿No? Bueno, si tienen dudas me avisan. ¿Listo? Sobre este ejercicio. O sea que en el fondo los valores de ese epsilon prima, epsilon x prima, epsilon y prima y epsilon x y prima no cambian, ¿cierto? Son los mismos valores pues que esa ecuación, solo que pues ahí no tiene número, ¿cierto? Y entonces ya vamos a entrar a la suposición ¿de qué? ¿Qué pasó? Allá. Vamos a entrar a la suposición ¿de qué? De tensión plana. Entonces vamos al tercer punto. Entonces vamos al tercero, que es suposición
del problema de tensión plana. En tensión plana, ¿cómo es la matriz de deformaciones? La matriz de deformaciones, según lo que nosotros dijimos en el primer punto, entonces, ¿cómo era? Epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, epsilon XY, epsilon XY, ¿cierto? Esto vale 0, 0, 0, 0. Esta es la matriz de deformaciones en el problema de tensión plana. Entonces, de aquí nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos este y tenemos este, ¿cierto? Tenemos estos dos, pues porque esa matriz es simétrica. ¿Cuál nos quedaría faltando? Nos quedaría faltando este valor, epsilon Z. Porque miren que aquí él asumió que el problema era de deformación plana. Aquí es donde nosotros tenemos que hacer el cambio y miren que la matriz queda casi lo mismo a excepción de este valor. Listo. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros no tenemos ese epsilon Z porque nosotros como nosotros no tenemos más galgas, entonces no podemos calcular otras deformaciones. Y entonces para eso nos dan el material. Entonces, nos vamos a valer. Pues yo se los estoy hablando así, pero pues ustedes ya lo copiarán más bonito en el informe. Nos vamos a valer de las ecuaciones en el punto de las ecuaciones, esperen, yo borro acá, las ecuaciones, ya busco las ecuaciones de tensión plana. Aquí, interpretación, no, es esta, particularización de 3 a 2 dimensiones. Entonces nosotros nos vamos a valer de estas ecuaciones, espere, aquí. Nos vamos a valer de las ecuaciones 430, que son las ecuaciones de tensión plana. Nos vamos a valer de las ecuaciones 4.30, ¿cierto? Entonces, en las ecuaciones 4.30 vamos a hacer una pequeña modificación. Recuerden que nosotros estamos calculando todo en términos de un sistema que está girado. ¿Por qué está girado? Porque las galgas están colocadas en un plano que está girado, en una tabla que está girada, bueno, lo que sea, en un sólido que no está orientado en las direcciones X, Y, Z, sino que está orientado en unas direcciones ahí todas raras, ¿cierto? Entonces, nosotros, esta matriz de deformación que hallamos acá, realmente es una matriz de deformación X', Y', Z', ¿cierto? Y' y Z'. Entonces, nos vamos a valer de la ecuación 430 para hallar este elemento. ¿Cómo son las ecuaciones? ¿Cómo serían modificadas esas ecuaciones en ese nuevo sistema? Entonces, resulta que nosotros tenemos epsilon X, pero aquí sería prima porque nosotros no tenemos datos de otros elementos, son iguales a ¿qué? Son iguales a 1 sobre E, porque recordemos que es un material isotrópico, es decir, las propiedades son iguales en todas las direcciones. Y entonces aquí lo que hacemos es copiar sigma X menos mu sigma Y, epsilon Y', bueno, X' y Y', ¿cierto? Es igual a 1 sobre E, sigma Y', menos mu sigma X', ¿cierto? Y epsilon Z' es igual a 1 sobre E, esto es menos mu sobre E, X' más sigma Y', ¿cierto? Pero entonces miren que nosotros no tenemos los esfuerzos. Nosotros de aquí, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos E, tenemos epsilon X', que ya lo hallamos allá en el paso B, tenemos Y', tenemos epsilon, que son datos del problema, tenemos E y tenemos mu, ¿cierto? Que eso es dado por el material. Creo que es 20 gigapascales, bueno, no me acuerdo bien, y ni un 0.2 o 0.4, algo así. No me acuerdo bien. El caso es que nosotros ya tenemos esos datos. ¿Qué nos falta por allá? Los esfuerzos. Los esfuerzos deben tener mucho cuidado en las unidades en que los hagan, ¿listo? O sea, les recomiendo que tengan mucho cuidado. Si son megapascales, si son kilopascales, yo que recomiendo en estos casos realmente, transformen todo a pascales.
o todo a megapascales, o todo a kilopascales. Transformen todo eso en una sola unidad, porque cuando reemplacen acá, ya van a ver que eso sí los va a afectar a ustedes. Entonces resulta que aquí tenemos pues como un pequeño problemita. ¿Cuál es el problemita? Que nosotros no tenemos ni sigma X ni sigma Y. Pero eso es muy fácil. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y pues ustedes vienen toda la carrera resolviendo sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, de ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cuáles son las incógnitas? Son sigma X'. Entonces, sigma X' y sigma Y', ¿cierto? Entonces, despejan de esas dos ecuaciones, despejan de este sistema. Lo pueden despejar porque es un sistema lineal, listo. O sea, o con los métodos que ustedes vieron del álgebra. Sustitución, reducción, igualación, Kramer, bueno, como el esquema fácil. Despejan de este sistema sigma X' y sigma Y' y lo reemplazan en la fórmula de epsilon z'. ¿Listo? Y entonces, al reemplazar en la fórmula de epsilon z', ya estarían hallando el valor de epsilon z', ¿cierto? Y ya tendrían construida esta matriz. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? Ya van entendiendo mejor cómo era que se abordaba el problema, porque muchos me preguntaban, pero cómo seguían los pasos que yo les había indicado. Pues no tenían como muy claro, ¿cierto? ¿Ya van entendiendo mejor o está todo claro o todo está muy confuso? Profe, en el chat le están diciendo si se podía utilizar la ecuación 4.3 del libro. La ecuación 4.3, ¿cuál es la ecuación 4.3? Pues busquémosla, ¿cierto? Pues realmente la pueden usar porque creo saber cuál es. Y realmente es lo mismo, solo que ustedes estarían usando una fórmula más larga. 4.3, pero busquémosla a ver. 4.3. Es 4.31, profe. Ah, 4.31. Ah, sí, también. Que es los esfuerzos en función de las deformaciones, ¿cierto? Esperen que me pego. ¿Cierto? Sí, también. Pues no, o sea, ustedes o solucionan el sistema o 4.31, 32, 30. Si estas también la pueden usar, pues no hay problema, ustedes verán cuáles usan. Venga, yo les pongo aquí, la ecuación es 4.30 o pues alternativa 2. Alternativa 2. Usar las ecuaciones 4.31 para despejar sigma X' y sigma Y', y reemplazan en la ecuación epsilon z, es igual a menos nu sobre E, sigma X' más sigma Y'. Sí, también eso sirve, pues la que le quede más fácil. Solo que, pues yo generalmente, yo digo, apréndanse mejor una y de ahí aprendan a deducir la fórmula, ¿listo? Pero las dos alternativas están bien porque una es el despeje de la otra, ¿listo? O sea, no se preocupen por eso. Hasta aquí, espere, yo miro a ver, es que a mí no me suena el chat de Meet, pero bueno, entonces, ¿hasta ahí todo claro? Yo creo que sí, ¿cierto? Bueno, entonces, supongo que hasta ahí todo claro. Entonces, construyen la matriz de deformación
Esperen que esto es así, si le puse el cosito, epsilon prima es igual a epsilon x prima, epsilon x prima, y prima, epsilon y prima y epsilon z prima. ¿Listo? 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces ahí ya tendrían la matriz de deformaciones en ese nuevo sistema. Y el último punto es, íbamos en A, B, C, íbamos para el D, ¿cierto? Para el paso D, entonces transformar del sistema en donde nosotros estamos teniendo a la C' al sistema E, ¿cierto? Entonces, vamos a volvernos cómo él hacía la transformación en la sección 4.2, 3.4.2, vamos a buscar la sección 3, creo que es esta, 3.4.2, en el ejemplo 3.4.2, tin, tin, tin. Entonces, lo que cambia en este caso es que ustedes hacen la ecuación 3.16, entonces van a la ecuación 3.16, entonces miren que epsilon es igual a la matriz de transformación T por E' por T transpuesta, ¿cierto? Entonces, aplican la ecuación 3.16, que es epsilon es igual a T por epsilon por T transpuesta, ¿cierto? Y así hayan las deformaciones en el sistema XYZ. ¿Listo? Entonces, ustedes hacen el mismo procedimiento que está por acá. No se guíen de esta matriz de transformación T. Eso es lo que yo les iba a decir. Esta matriz de transformación T no es la que vamos a usar acá. La matriz de transformación T es la calculada. Entonces, la matriz T es la calculada en el paso 2A. ¿Listo? Por eso es que yo hago como todo con paso, ¿cierto? La matriz T la calculada en el paso 2A y la matriz de deformación, esta es prima, perdón. Y la matriz de deformación E' es la calculada en el paso 2C. Listo. Y así solucionarían el ejercicio. Miren que aquí no les hice ninguna operación, pero ustedes ya como que van a entender, ya llegan allá a la casa y, bueno, estas operaciones no es necesario pues que me las hagan ahí. Ustedes la pueden hacer en MATLAB, en Wolfram, en esos multiplicadores de matrices que hay en internet, bueno, como sea. Realmente yo no le veo problema a eso. Lo que sí es que tiene que aparecer la matriz, ¿cierto? ¿Y qué operación hicieron? O sea, ustedes copian las dos matrices, o sea, ustedes copian esta matriz en esta operación, pero no es necesario pues que me hagan ahí la operación ahí mismo, no es necesario que me muestren que 2 por 10 a la 3 más tal, menos tal, no es necesario eso. Pueden poner simplemente el resultado. Que pues yo de todas maneras así les voy a entender, listo. Aquí en esta parte no estoy evaluando pues cómo hacer inversas ni cómo hacer pues ese tipo de operaciones, listo. No estoy hablando matrices, que eso sí era lo que evaluaba pues en el taller anterior, listo. ¿Hay alguna duda hasta acá? No hay ninguna duda. Vamos en el chat, a ver. ¿Ya quedó claro cómo era este ejercicio o siguen con dudas? ¿No tienen dudas? Que los veo muy callados.
Es que trabajando es que se da cuenta uno, profe, hay que mirar a ver. Sí, pero pues yo creo que con este ya pueden trabajar muy bien, ¿cierto? Ya les queda como muy claro el ejercicio, qué era lo que debían hacer, cómo era que debían abordar el problema, ¿cierto? Ya les queda como más claro, o no sé si antes los confundí más. Pues yo pienso que realmente pues quedó bastante claro, ¿cierto? Entonces voy a guardar acá, voy a dejar de compartir y voy a guardar acá y yo les voy a subir ya ese ejercicio a la carpeta para que lo puedan consultar. Este es el ejercicio 10. Sección 4.10, ¿cierto? Ejercicio 13, 4.10. ¿Dónde es que tengo la carpeta? Drive. ¿Dónde es que está? ¿Dónde es que está? Ustedes son sólidos. Tum, tum, tum. Listo. Y lo voy a exportar a PDF. Exportar exportar a PDF. Y listo. Listo el pollo. Listo. Ahí quedó seleccionado todo. Y ya se la subo a la carpeta del Drive. Ay, pero ¿por qué no me está subiendo nada? Subir archivos. Pues por acá. Listo, ya quedó. Listo. ¿Hay alguna duda del taller? ¿Otra duda del taller? Profe, yo tengo una duda, pero es más que todo como teórica. Cuéntenme. A mí todavía no me queda claro cuándo tengo que utilizar las deformaciones ingenieriles o las deformaciones matemáticas. Bueno, yo realmente yo que recomiendo, usen todo el tiempo de formaciones matemáticas. ¿Por qué les digo eso? Porque miren que casi toda la formulación de sólidos estados en deformaciones matemáticas. Y las deformaciones ingenieriles, pues ustedes saben que son las deformaciones matemáticas entre dos, creo que es así, ¿cierto? Entonces, pues yo personalmente, o sea, eso ya va como en el gusto de cada quien, pero como yo generalmente manejo son ya tensores de deformación, entonces yo siempre recomiendo mejor manejar el que las deformaciones matemáticas, pero por lo menos en el caso de los esfuerzos tangenciales, eso está formulado en términos de deformaciones ingenieriles, ¿cierto? Deformaciones tangenciales con respecto a esfuerzos cortantes, si no estoy mal, en el libro están así. Pero pues ustedes saben que las deformaciones matemáticas son la mitad de las deformaciones ingenieriles, entonces pues ustedes se pueden valer también de eso, que epsilon xy es igual a gamma xy sobre 2 y ya empezar a trabajar desde ahí. Eso ya realmente va es como en el deseo de cada persona. Pues no es algo como obligatorio, solo que ustedes sí tienen que ser muy coherentes con lo que están trabajando. Y eso es lo que yo voy a revisar más que todo, que sean coherentes con lo que están trabajando. Yo no les voy a revisar si ustedes deciden trabajar con deformaciones ingenieriles, es decir, con los gamma, listo, no hay problema. Pero yo miro que estén asumiendo bien las deformaciones ingenieriles, que son el doble de las deformaciones matemáticas. Y si están trabajando con las deformaciones matemáticas, no hay problema. Solamente que yo miro bien que ustedes asuman que las deformaciones de matemáticas son la mitad de las deformaciones ingenieriles y ya está. Pues eso ya como en el deseo de cada quien. ¿Listo? ¿Hay alguna duda? ¿Otra duda?
¿Alguna otra duda o todavía están procesando el ejercicio el ejercicio 13? Es que no, profe, ese proceso hoy a las 3 de la mañana. No. Sí, entonces, no, pues, o sea, si de todas maneras no alcanzan a presentarlo mañana, pues me lo pueden enviar el sábado o el domingo, pero pues traten de no enviármelo tan tarde, porque ustedes ven que yo siempre envío todas las notas de una vez. Entonces, entre más se demoren en enviarlo, yo más me demoro en calificar y más me demoro en entregar notas. Eso es lo que, en entregarles notas. Entonces, pues para que ustedes lo tengan presente. Pues no, ustedes ven que yo realmente no bajo décimas ni centésimas porque me lo envíen más tarde, pues porque con esto de la virtualidad, pues esto es muy diferente a un parcial que yo lo siento 2 horas en un salón y lo que fue, cierto. Aquí no, aquí tenemos que el problema del internet, entonces ustedes pueden haber hecho el taller, pero pues no tienen forma de enviarlo, pues paila, o no tienen forma de ver las grabaciones o los archivos, pues paila, no pueden hacer el ejercicio por 2, 3 días, porque no sé, se va el internet. De hecho, yo en estos días he tenido muchos problemas con el internet, o se les va la luz, o lo que sea. Entonces, pues yo por eso tampoco pongo eso como en camisa de fuerza. Pero pues sí, por favor, no me lo vayan a dejar para la última semana. Ustedes ven que realmente, incluso el taller de sólidos, el primero, hubo gente que me lo envió a finales de junio, que yo dije, bueno, ¿qué tal que no hubiésemos hecho que no hubiese existido el paro? Entonces, pues, les habría quedado casi que imposible hacer los talleres. Pero pues realmente nunca les bajé, pues porque eso tampoco es camisa de fuerza, ¿cierto? Lo que sí, yo soy muy estricta es con la copia. ¿La copia en qué sentido? O sea, a mí me parece que es como muy feo y es muy respetuoso con sus compañeros que, digamos, Pepito le prestó el ejercicio al otro para que el otro lo estudiara, lo entendiera y lo hiciera, ¿cierto? Y que resulta que el otro, no sé, Juanito, resulte subiendo las fotos que le mandó Pepito como si él las hubiese hecho. Eso se llama suplantación y eso está mal hecho, ¿cierto? Realmente esos talleres yo sé que son muy dispendiosos, pero en teoría esto sería lo que les tocaría estudiar para un parcial. Y pues en estas condiciones es muy maluco hacer un parcial, se los digo yo que he estudiado en estas condiciones y es realmente muy maluco hacer un parcial, es mejor hacer un taller, pues porque uno no, o sea, el aprendizaje se hace un poco más lento y más cuando uno no está acostumbrado como a aprender de esta forma, ¿cierto? Entonces, pues por eso es que yo les dejo los talleres, pero esto era lo que ustedes tendrían que estudiar para el parcial, o sea, yo les pongo lo que deberían estudiar para un parcial de 2 horas. Entonces, por eso es que se los pongo, pero no les pongo el parcial. Imagínense ustedes tratando de resolver el taller y estudiando para el parcial. Entonces es como un poco complicado eso, ¿cierto? Y además la materia no se presta para eso. Entonces yo sí por eso es que primero no les pongo como camisa de fuerza las fechas, yo les pongo unas fechas que sean ideales para que no se les monte un trabajo sobre el otro trabajo, porque hoy les subo el quinto trabajo, mejor el tercer trabajo, ¿cierto? Que es la unidad 6 y la unidad 14. Entonces, para que lo tengan presente. Es mucho más corto, pero taller es taller. O sea, le tienen que dedicar mínimo una tarde, entonces, o una mañana. Entonces, para que lo tengan presente. Si no lo pueden presentar mañana, no, pues les digo, no hay problema, pero traten de no dejar las cosas pues que se monten así, ¿sí? Y pues para que tampoco se azoten, pues listo, porque los noto como muy preocupados con la fecha de entrega y me piden aplazamientos y aplazamientos, listo. Entonces, si en última no lo pueden entregar, pues lo entregan cuando puedan, pero pues realmente sean también conscientes de que ustedes tienen que hacer otro taller, listo. Eso era lo que les quería comentar. Pues no sé si están de acuerdo con eso, o quieren que yo pues el viernes y de ahí en adelante empiece a bajar décimas. Pues por mí no hay problema. Realmente esto es como más bien una negociación. Sí, a mí o sea, el Drive lo que a mí me dice es que usted lo subió con retraso, porque es que yo no tengo habilitado en el Drive la opción que diga no recibir más entregas. Yo tengo habilitado que yo pueda recibir entregas después del tiempo. Por eso es que les digo pues que no hay camisa de fuerza. Por lo menos hay otras plataformas en las que si yo pongo la fecha, ya después no me deja recibir más archivos. Por eso es que a mí me gusta mucho el
el Classroom, porque pues hay la opción de que yo se los pueda recibir. Y ahí me dice, entregó con retraso o con atraso. Y no hay problema con eso. Él de todas maneras me deja abrir los archivos. ¿Listo? Para que no se preocupen. Pero pues sí, por favor, listo. Entonces, para que lo tengan presente. Pero pues tampoco pues cojan eso, pues que yo les dé la mano y se cogen el brazo, pues no, tampoco, listo. Y total, yo les voy a seguir resolviendo dudas de ese taller, ¿sí? Para que puedan como, también que los veo como muy azarados con ese punto, listo. Y yo sé pues que ustedes tienen otras materias. Entonces, no sé si están de acuerdo o si quieren que yo me ponga a bajar décimas después de la fecha de entrega. No sé. Ustedes me dirán. No, profe, yo creo que sí está perfecto. Sí, bueno. Pero pues les digo, o sea, tampoco es que me lo manden 2 semanas después, no se descaren. Pues, digamos, me lo envían el lunes o el martes. Sí, o sea, que yo lo alcance a calificar y les pueda entregar las notas a ustedes en el tiempo que es, porque yo sé que ustedes también necesitan ver sus notas, porque pues yo sé que muchos pues de eso les depende el promedio, ¿cierto? Promedio que tengan, y para muchos el promedio significa beneficios en la universidad y pues bueno, todas esas cosas, ¿cierto? Entonces, y la gracia aquí no es corchar, ustedes ven que yo rara vez corcho, realmente. La gracia es que ustedes entiendan y empiecen como a cogerle amor a las estructuras. Entonces, que a pesar de que ustedes se dediquen, no sé, a otras ramas, no vean las estructuras como algo maluco, sino como algo chévere, pero pues que a ustedes les gustó más otra cosa, ¿cierto? Pero que esto pues siga siendo chévere. Pues este es el propósito de mi materia, yo no sé pues de otras materias, pero ese es el propósito de mi materia, ¿listo? Entonces, pues porque me gustan mucho las estructuras, entonces, a mí me enseñaron muy diferente las estructuras y pues yo quiero pues que ustedes las aprendan, pues que sean muy chévere para ustedes, muy agradables. Entonces, pues eso es lo que era lo que les quería decir. Lo que sí es que yo soy muy quisquillosa y yo tengo muy buena memoria, especialmente la fotográfica. Entonces yo me acuerdo cuando yo vi un tipo de letra y se la vi a otra persona. Yo soy muy buena y puede que yo a veces me haga la loca, pero ya 2 veces no me hago la loca con eso. Entonces yo por eso les digo, pásenlo a mano. Así no lo hagan ustedes, porque yo sé que muchos de los ejercicios ustedes los hacen colectivamente, en el sentido de que muchas veces no alcanza, pero yo que les digo, por lo menos tomen el trabajo de copiar el ejercicio, porque así ustedes van a aprender. Esa también es otra forma de aprender, ver un ejemplo, porque eso ya se transformaría en un ejemplo y ustedes lo estudiarían, pero pues no hagan que la persona muy amablemente les mandó el ejercicio y ustedes, pues no estoy diciendo que ustedes lo hagan, puede que sí, puede que no, ¿cierto? Demandar eso que le hizo el otro compañero y hacerlo pasar como suyo. Eso es una práctica desleal. ¿Listo? Entonces, por lo menos pásenlo. Así. Y yo me doy cuenta, porque ya he visto muchas cosas en muchos cursos que hacen pasar eso, y realmente eso no es un problema para mí, porque yo ya vi sólidos, ya pasé por todas estas materias. Eso es por ustedes, eso es porque ustedes están estafando, ustedes están tumbando. Cuando ustedes mandan a hacer talleres, cuando hacen esa práctica de suplantación, ustedes están estumbando. Eso no, eso para mí no representa una ganancia o una pérdida, no. Eso es su conocimiento y ustedes deben mirarse en el fondo, en su interior, qué tan sinceros ustedes están siendo con el proceso de aprendizaje. Entonces, pues eso es como un llamado pues a pues a ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces yo por eso es que trato de no hacer la materia gravosa. Yo sé que esta materia es pesada, es muy pesada, y cuando yo la vi fue muy pesada para mí. Y de hecho a mí me hacían exámenes, entonces era todavía más pesado. Entonces, entonces, pues la idea es esa, ¿cierto? Entonces, pues no sé si ustedes están de acuerdo o quieran agregar algo. De pronto se pegó todo por lo del paro y todo eso, entonces esto hace como un poquito gravosa la cosa, pero pues aquí vamos a intentar alivianar las cargas, ¿listo? Pero pues ver todo el contenido de la materia, obviamente. No sé si alguien no está de acuerdo, o alguien quiere agregar algo, decir algo. Es que no, profe, estamos de acuerdo cómo nos vamos a tirar entre nosotros mismos. Sí, o sea,
muy bueno que hagan clubes de estudio, todo eso, pero pues por eso es un taller, no es un parcial, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, hay materias en las que yo sí hago parcial y los que vieron tensorial conmigo saben que yo hago parcial, pero pues tampoco hay eso pues tampoco tan pesada, ¿cierto? De hecho, a los que estén viendo métodos, les hago ellos examen. De hecho, hoy ellos tienen examen y a ellos les pongo también taller. Entonces, vean esto como una ayuda, como brindarles un apoyo pues en esta materia mecánica de sólidos, que realmente esto es lo que explica por qué nosotros diseñamos, cómo diseñamos en estructuras. Esta es la materia que lo explica todo. Entonces, para que lo tengan presente. Bueno, entonces, no veo que no tienen más para agregar. Entonces, yo ya les subí ese ejercicio a la carpeta, les compartí el enlace en la carpeta. Si no tienen más dudas, entonces vamos a comenzar con un nuevo tema. ¿Listo? Y yo les subo de todas maneras pues este video a la clase. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de esto es que como nosotros ya hemos visto, nosotros ya hemos visto diferentes formulaciones, ¿cierto? Miren que en el capítulo 2 vimos la formulación de los esfuerzos, en el vimos esfuerzos principales, dirección de esfuerzos principales, vimos un montón de cosas, ¿cierto? Que cambio de base, etc. Entonces, vimos eso en el capítulo 2, en el capítulo 3 vimos deformaciones, entonces vimos que las galgas, bueno, vimos muchas cosas, ¿cierto? Que las deformaciones en su deducción geométrica, que hay deformaciones principales, que las deformaciones realmente yo las puedo medir en un laboratorio yo nunca mido esfuerzos, yo en un laboratorio mido son cargas, mido longitudes, etcétera, pero yo realmente no puedo llegar a estimar los esfuerzos. Entonces, hay medidas que nos ayudan por lo menos a estimar las deformaciones. Esos elementos, pues, uno de esos elementos son las galgas. Realmente ustedes pueden medir deformaciones de muchas maneras. Muchas maneras es que ustedes midan la longitud final del elemento, lo sometan al ensayo de tracción o compresión y después al final midan la longitud final y ahí ya midieron una deformación. Pero pues hay elementos que nos ayudan a medir las longitudes o los cambios de longitudes más bien a lo largo del tiempo. Entonces, y eso incluso ellos tienen sus algoritmos para transformarlos a deformaciones. Entonces, eso lo vimos en el capítulo 3. En el capítulo 4 vimos que podíamos construir una relación a través del esfuerzo y la deformación y que esa relación entre el esfuerzo y la deformación está a través del material, que dependiendo del material se van a producir unos esfuerzos cuando yo aplique determinadas acciones y unas deformaciones cuando yo aplique determinadas acciones. ¿Por qué yo hablo de acciones y no de cargas? Por lo mismo que yo les dije, yo puedo colocar calor y ninguna carga y de todas maneras se me están generando unas deformaciones en mi sólido. Y entonces les pongo el ejemplo que yo siempre les pongo, el ejemplo de la puerta. Ustedes tienen una puerta metálica. Cuando se levantan en la mañana, ustedes van a abrir la puerta y la puerta abre normal, ¿cierto? Pero cuando ustedes van a abrir la misma puerta tipo 11 de la mañana, 12 de la mañana, y si están en tierra, en lugares donde hace mucho calor, pues ese cambio es más notorio, o si a la puerta le da directamente los rayos del sol, pues ese cambio es más notorio. Ustedes van a ver que muchas veces es difícil abrir esa puerta. ¿Por qué? Porque la puerta se dilata. Entonces, en ese caso, yo apliqué calor, bueno, el sol aplicó calor más bien, en ese caso, cambio de temperatura, sin necesidad de aplicar ninguna carga, entendiéndose carga como una fuerza aplicada en un elemento, y mire que existieron las deformaciones, nuestra puerta se dilató. Y cuando yo quito la fuente de calor, es decir, el sol, pues ella poco a poco va recuperando su forma. Pues esperamos que recupere su forma, ¿cierto? Entonces ella recupera su forma y yo ya puedo abrir la puerta nuevamente con facilidad. O sea, ese capítulo explica el por qué eso. Entonces, ahí vimos cómo podíamos relacionar esas deformaciones con los esfuerzos y viceversa. También vimos que las deformaciones, si hay unas deformaciones en un sentido, automáticamente se van a producir deformaciones en otro sentido, ya sean
que yo esté estirando y en el otro sentido existe una contracción, que es como lo más lógico. Ustedes estiran algo y mientras en un lado se está alargando, transversalmente se está contrayendo en un caucho, en un plástico, y o se está expandiendo en el caso pues de esos materiales pues súper modernos que están saliendo. Eso nosotros lo vimos, ¿cierto? Que es el efecto Poisson. Vimos también que las deformaciones longitudinales son provocadas por esfuerzos longitudinales o esfuerzos normales, y que estas deformaciones longitudinales no implican deformaciones transversales, es decir, no estoy deformando el sólido, no estoy haciendo cambios de ángulo, nada, solamente estoy expandiendo o contrayendo, no estoy cambiando la forma. Entonces, y viceversa, que las deformaciones angulares no implican deformaciones longitudinales. Bueno, eso realmente es muy importante, sobre todo para la teoría de materiales. Ahora nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos fundamentar todas esas leyes de Hooke que vimos, todas esas deformaciones que nosotros vimos, todos esos fundamentos que nosotros vimos en el capítulo 2, 3 y 4, pero de una forma que nosotros lo podamos aplicar a todo el sólido. ¿Por qué les digo eso? Porque realmente nosotros en todos estos capítulos hemos tratado en últimas con elementos infinitesimales. Nosotros no hemos tomado la totalidad del sólido. Acuérdense que nosotros tomamos, era un pedacito de sólido, nosotros teníamos aquí, no sé, este sólido, ¿cierto? Y entonces de aquí extraíamos este cuadrito y entonces lo agrandábamos y entonces hacíamos que la sumatoria de fuerzas, y aquí había otra fuerza, y aquí había otra fuerza, y aquí había otra fuerza, ¿cierto? Eso era lo que hacíamos en el capítulo 2, en el capítulo 3, que entonces había un cambio de ángulo, entonces eso ya pasaba a ser así, cuando yo le aplicaba pues unas fuerzas. Pero miren que en últimas, pues yo se lo estoy aplicando, es un cuadrito. Y de aquí, de este cuadrito, yo saqué n.000 fórmulas, de este rombo yo saqué n.000 fórmulas, pero miren que en el fondo yo lo estaba haciendo solo para un cuadrito. Si yo pretendo hacerlo para otro cuadrito, digamos para un cuadrito que está aquí, me tocaría hacer lo mismo que hice en el capítulo 2 y 3. Y si lo hago por acá, lo mismo. Y si lo hago por acá, lo mismo. Esto que hace que esto sea un proceso dispendioso y realmente es un proceso innecesario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 3 propiedades que son súper útiles para poder hallar el comportamiento de estos elementos. ¿Cuáles son esas 3 propiedades? Nuestro sólido es continuo, homogéneo y uniforme. ¿Esto qué quiere decir? En últimas, que nosotros podemos usar funciones continuas en el sólido para la descripción de la propiedad física, más bien. Entonces, si yo necesito expresar el peso, bueno, el peso no, la masa realmente. Si yo necesito la masa, yo la puedo de la propiedad física. Si yo necesito expresar la masa, yo puedo expresar la masa en términos de una función. Entonces, puedo decir que la masa es una función. Puedo decir también que la masa, las fuerzas másicas son funciones. Puedo decir que los esfuerzos son funciones. Etcétera. Yo puedo decir, pues, mucho de esas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el sentido de todo esto? Que yo puedo realmente averiguar, no en un cuadrito, en un puntico, cómo es el estado de esfuerzos, todo eso, ¿a través de qué? A través del uso de ecuaciones diferenciales. Y esto es lo bonito,
que realmente nosotros vimos todo eso para en última llegar a que yo puedo formular todo eso que yo vi en unas fórmulas exactas para trabajarlas en unas ecuaciones diferenciales, en unas ecuaciones ordinarias en las que x era igual a y igual a una función f de x. Aquí ya lo puedo transformar en una ecuación diferencial. Y aquí yo puedo tener más elementos en cuenta con el fin de considerar el sólido en su totalidad. Ahora, hay que tener en cuenta que esas funciones, valga la redundancia, funcionan únicamente en el sólido. O sea, si yo voy a examinar un puntico por acá, ya no me sirve. Ya no es algo que yo pueda usar. Si lo tengo por acá, tampoco. ¿Por qué? Porque está por fuera del sólido y yo puedo saber cómo son las cosas por fuera del sólido, ¿cierto? Entonces, de eso trata el capítulo 5. Vamos a describir cómo es el estado en el interior del sólido cuando yo tengo un estado determinado del sólido, o sea, que tenga cargas, que tenga ese sólido esté apoyado en una cosa. Se me olvidó poner eso, pues obviamente los elementos están apoyados sobre, no sé, lo que sea, ¿cierto? Entonces, que nuestro sólido esté apoyado sobre algo, porque hasta la puerta que yo les pongo, ella está soportada, ella está en voladizo con algo, ¿cierto? Con los goznes, pues con las bisagras de la puerta. Entonces, realmente siempre vamos a considerar esos apoyos y ustedes van a ver que estos apoyos son súper determinantes para determinar cómo se va a comportar nuestro sólido. Entonces, esta es la ventaja también de sólidos, que nosotros realmente tenemos muchas cosas que nos ayudan a hacer formulaciones, al contrario, por lo menos de la teoría de los fluidos. Los fluidos son un poquito más complejos de considerar porque ustedes ven que un fluido adopta la forma del recipiente que lo contiene, el fluido sea líquido o sea gaseoso, ¿cierto? Recuerden que los fluidos realmente son de dos clases, líquidos, viscosos, viscoelásticos o gaseosos, ¿cierto? Entonces, pues como para que tengan presente porque aquí es más fácil hacer ese tipo de formulaciones. Entonces, pues eso vamos a tratar. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es en qué estado está nuestro sólido. Recuerden que cuando nosotros hacíamos en el capítulo 2, estábamos trabajando los esfuerzos. Nosotros bajo qué condición nosotros lo trabajábamos, bajo la sumatoria de fuerzas igual a 0 y la sumatoria de momentos alrededor de un punto igual a 0, ¿cierto? Es decir, nuestro sólido estaba en equilibrio estático, eso se llama un equilibrio estático. No se mueve o se mueve a una aceleración constante, a una velocidad constante más bien. Entonces, es un equilibrio estático. Equilibrio estático. ¿Esto qué quiere decir? Que la aceleración es igual a 0. Entiéndase aceleración igual a 0, no como la ausencia de movimiento, que eso es como algo que uno tiene como muy arraigado en la mente. Y realmente el equilibrio estático no siempre es que el sólido no se esté moviendo. Entonces, lo que pues en nuestro caso los edificios no se pueden mover, porque si se mueven eso es un problema, ¿cierto? Pero hay en otras ocasiones en que el equilibrio estático es necesario, digamos que estamos bajo aceleraciones igual a 0, ¿eso qué quiere decir? Velocidades constantes. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Pero mire, acuérdense que nosotros hacíamos toda esa sumatoria de fuerzas, de esfuerzos, todo eso, bajo la premisa de que nosotros teníamos un equilibrio estático. Ya cuando aparece el equilibrio dinámico, es cuando ya aparece esa aceleración diferente de 0 y entonces estamos trabajando bajo cargas cíclicas o bajo cargas dinámicas más bien, que por cierto, por lo menos la gente piensa, y eso es algo muy arraigado en los ingenieros civiles, que piensan que dinámico es sismo. Y realmente el sismo es solo un tipo de elemento dinámico que existe en los edificios. Realmente los edificios están sometidos a muchísimas cargas cíclicas. De hecho, cuando ustedes están diseñando grandes edificios, de pronto a alguno de ustedes les toca diseñar un edificio así bien grande, ustedes, no sé, de 18 o 20 pisos, que ya están como muy de moda, entonces ustedes van a ver que ahí aparece otra carga cíclica, que es la del viento.
Ese es un tipo de carga dinámica. También van a tener cargas que son cíclicas, digamos cuando ustedes están trabajando con máquinas, y ustedes van a diseñar, no sé, una empresa, ¿cierto? Le van a hacer el diseño estructural a una fábrica, y esa fábrica tiene unos elementos que, digamos, hacen el proceso de martilleo día, noche, están martillando todo el día, eso es una carga cíclica. Y también hay una carga cíclica bajo la que no, es muy raro que se diseñe bajo esa carga cíclica, y es la carga de la explosión. La explosión también es una carga cíclica. Entonces, miren que realmente el equilibrio dinámico también influye mucho, y por eso es que cuando nosotros diseñamos para elementos dinámicos, bueno, eso ahí cambia un poquito la cosa, pero pues ese no es el alma de esta materia. Cuando ustedes vean, no sé, otro tipo de mecánica, entonces, pues ahí van a encontrarse con esos equilibrios. Pero por ahora estamos bajo equilibrio estático, es decir, que nuestros edificios no se mueven, bueno, más bien nuestras estructuras no se mueven, los puentes no se mueven, usted no los ve moviéndose por ahí por la calle, las casas no se mueven y no se pueden mover, ¿cierto? En el sentido de que no pueden cambiar de un lugar a otro, ¿cierto? Con aceleración distinta de cero. Y entonces nosotros nos vamos a leer en este capítulo, en esta sección, del mismo elemento para nosotros poder calcular esas primeras ecuaciones diferenciales. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que estas ecuaciones diferenciales, me faltó aquí, estas EDOs, las ecuaciones diferenciales, realmente no son EDOs, o sea, no son ordinarias, no son ecuaciones ordinarias. Ecuaciones diferenciales nos van a ayudar a ¿qué? A interpretar cómo se comporta el sólido. Es decir, nosotros ya no vamos a considerar el sólido como una partícula, sino el sólido como un todo. Ya no vamos a considerar ese pedacito que nosotros extraíamos únicamente, sino que ya vamos a considerar todo ese sólido. Y las formulaciones que hallemos aquí nos van a servir para todo el sólido, cosa que no nos servía en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Nosotros ahí realmente considerábamos unos pedacitos de sólido. Y miren que realmente esos tamaños realmente eran pequeños. Entonces, nos van a ayudar a modelar de manera aproximada el comportamiento del esfuerzo en todo el sólido. ¿Por qué de manera aproximada? Porque es que miren que nosotros aquí no estamos teniendo en cuenta muchas cosas. No estamos teniendo en cuenta que realmente, no estamos teniendo en cuenta, por ejemplo, que el sólido realmente no es tan estático como uno piensa. No estamos teniendo en cuenta fuerzas magnéticas, no estamos teniendo en cuenta muchos otros elementos, incluso que el material varía. Entonces, realmente por eso es que todo eso es aproximado. Ahora, ¿qué elementos nosotros vamos a tener en cuenta acá? Vamos a tener en cuenta la forma del sólido, vamos a tener en cuenta qué carga le estamos aplicando, los cambios de temperatura, la masa que tiene, la gravedad que tiene, etcétera, ¿cierto? Y entonces, miren que nosotros siempre partimos de 2 dimensiones a 3 dimensiones, porque eso nos ayuda mucho a entender de qué va el problema, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a considerar este sólido que está en 2 dimensiones. Entonces, un sólido en 2 dimensiones, que tiene un espesor T. Con espesor T, ¿sí? O sea, esto realmente es como casi una membrana, ¿cierto? ¿Se acuerdan de las membranas, de la tensión plana? Bueno, vamos a considerar un sólido en ese estilo. Entonces, vamos a considerar que está sometido a unas fuerzas másicas. ¿Qué son las fuerzas másicas? Son aquellas fuerzas que se someten en cada punto. ¿Qué es una fuerza másica? Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. La fuerza ejercida por el peso, la fuerza ejercida en el peso es una fuerza másica porque se ejerce en todos los puntos del sólido, de que es distinto a una fuerza superficial. La fuerza superficial realmente yo la aplico por acá solamente, pero ustedes ven que la gravedad afecta absolutamente todas las partículas del sólido, ¿cierto? Eso pues acordándonos de lo que vimos en el capítulo 1, creo, que era una fuerza másica. Entonces, las fuerzas másicas están aplicadas en todo el dominio del sólido y entonces nosotros vamos a decir que ese dominio existe. Cuando en el libro nosotros hablamos de dominio, generalmente nosotros vamos a usar esta letra.
Esa letra es muy usada en matemáticas para hablar de dominios, de funciones, porque en última eso es una función, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a decir que ese dominio pertenece a los reales, ¿cierto? Porque nosotros no vamos a tener dimensiones enteras, nosotros no hablamos de 3 metros, 4 metros, 5 metros, entonces por eso no hablamos del mundo de Z, no hablamos del mundo de los naturales, porque nosotros, eso depende del sistema de coordenadas, pero sí podemos hablar de los reales, entonces por eso es que 3.5 entra dentro de ese mundo, los reales, ¿cierto? Y entonces vamos a trabajar nuestro sólido en el equilibrio. Entonces, miren el equilibrio que yo les hablé ahorita. Bueno, aquí vamos a hablar de ese equilibrio y vamos a hacer esa fuerza. ¿Cuál es la particularidad aquí? Que nosotros aquí estamos teniendo ya que el esfuerzo es una función. Recuerden cuando nosotros estábamos hablando, no sé si aquí puedo mostrar, voy a mirar a ver si les puedo mostrar en el capítulo 4, en el capítulo 2. Aquí, ya lo encontré. Esperen, yo les comparto aquí. Dejar de compartir y vuelvo a compartir. Compartamos toda la pantalla que la voy a necesitar. Recuerden que en el capítulo 2, nosotros cuando hacíamos la sumatoria de fuerzas, miren que nosotros consideramos a sigma, a tau xy y a tau sigma x, ¿cierto? Miren que nosotros consideramos esto como un valor, una constante. Pero miren que ya aquí, cuando nosotros pasamos a esto, ya estamos considerando los esfuerzos como funciones. Esto es lo que quiere decir, que los esfuerzos ya son unas funciones y que dependen de la posición en la que estén. Entonces nosotros ya vamos a usar este delta X y este delta Y, pues porque estamos extrayendo un pedacito de ese sólido, pero miren que eso ya va a depender de la posición en la que se aplique, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos a sigma X, entonces sigma X va a estar en la mitad de esta línea, ¿cierto? Entonces esta línea, este punto en esta línea, ¿qué posición tiene? Tendrá la posición X más X, delta X medio, y mire, X más la mitad de ese delta X, y como no cambia en Y, pues entonces tendrá Y. Entonces será el esfuerzo en este punto. Lo mismo en este punto. ¿Cuáles serán las coordenadas de este punto? Pues será X más delta X, que será pues este X, las coordenadas en X, y en Y será el Y que subí más el delta Y, el delta Y medios que estoy subiendo acá, ¿cierto? Entonces, este será el punto, y el esfuerzo depende del punto en donde esté. Y lo mismo con todas las deformaciones. Entonces, miren la diferencia entre esa formulación que nosotros vimos en el capítulo 2 y lo que estamos viendo ahora en el capítulo 5. Ya en el capítulo 2 tratamos eso como unas constantes. Aquí ya lo trabajamos como unas funciones. Por eso es que yo les digo, las propiedades que nosotros tenemos de nuestro sólido nos ayuda a expresar los esfuerzos en términos de funciones. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Entonces, recuerden cómo es que es una fuerza. Aquí retomamos el capítulo 2. Una fuerza es igual a un esfuerzo por el área aplicada, ¿cierto? Entonces, miren, sumatoria de fuerzas en X. Entonces, miren que los esfuerzos en X están aplicados realmente en esta área, ¿cierto? Esperen que ese me quedó como muy negro ahí. ¿Qué hora es? Así se alcanzó. Los esfuerzos están aplicados realmente en esta cara, ¿cierto? Recuerden que los esfuerzos se aplican en una cara. Y entonces, solo que le ponemos una flechita, pues como para simplificar y no llenar esto de flechas, pues realmente esto está... Entonces resulta que nosotros ¿qué decimos? Bueno, que esa fuerza es igual al esfuerzo sobre el área, por el área. Pero resulta que el esfuerzo en X, en la dirección X, está aplicado sobre estas dos caras. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esta área. ¿Esta área cuál será? La altura que es delta Y, y el grosor que es delta X. Que es T, ¿cierto? Entonces, delta Y por T. Y los esfuerzos. Entonces, sería este que va hacia la derecha, pues es positivo. Y este que va hacia la izquierda, pues es negativo. Sigma X menos sigma Y. Hago lo mismo con tau. Recuerden que yo estoy haciendo sumatoria de esfuerzos en
¿En el que? A lo largo del eje X. Entonces yo solamente tengo en cuenta lo que está en el eje X, tengo en cuenta los esfuerzos normales, entonces estos serán esfuerzos normales, estos serán esfuerzos tangenciales, y entonces miren que acuérdense a qué está sometido nuestro sólido. Nuestro sólido, ¿a qué está sometido? Pues está sometido a las fuerzas másicas. Entonces, ¿esto qué será? X por el volumen, porque recuerden que todo eso se aplica en todo el volumen, ¿cierto? Estas fuerzas másicas van a tener kilogramo fuerza sobre metro cúbico. Este tipo de funciones, ¿cierto? Entonces, ¿yo por qué la multiplico? Por el volumen. ¿Cuál es el tamaño de este cuadrito? Pues delta X, delta Y y el espesor, ¿cierto? Que está. Entonces, estas son las fuerzas másicas. Las fuerzas másicas. Fuerzas másicas. Y entonces, ahí ya tendría, ¿en qué dirección? En la dirección X, porque nosotros estamos diciendo que está sometido en todas las fuerzas másicas. Es decir, fuerza másica en la dirección X, fuerza máxima en la dirección Y y en la dirección Z. ¿Listo? Entonces, lo mismo hacemos en la dirección X. Ustedes pues podrán comprobar esta fórmula. Y hacemos sumatoria de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Y entonces, de aquí, ¿cuáles elementos están en común? Nosotros vamos a extraer el T. Entonces, vamos a seleccionar que estas dos fórmulas tienen en cuenta a T, ¿cierto? Entonces, eso lo podemos pasar para el otro lado y volverlo cero, ¿cierto? Delta T. ¿Cierto? Eso lo podemos pasar para el otro lado y volverlo cero. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, miren que aquí despejamos el volumen. Entonces, eso es lo primero. Despejamos el volumen. Ay, no. Aquí está. Entonces, despejamos el volumen. Porque el volumen en últimas nunca va a ser cero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos todo. Entonces, dividimos este término entre delta X, delta Y y T. Entonces, si yo divido entre este primer término, entre delta X, delta Y y T, entonces, ¿qué va a pasar? Pues se me cancelan estos dos, pero va a quedar en el denominador el delta X. Entonces, por eso es que aparece ese delta X acá. Lo mismo hacemos en el siguiente término y pues como en X esto está en función del volumen, pues simplificamos el volumen. Esta es la ecuación de la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y esta es la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿cierto? Y hacemos lo mismo en las dos ecuaciones. Ahora, miren que aquí tenemos un delta X y aquí tenemos un cambio con respecto a una de las variables, miren. ¿Sí ven? Entonces, por lo menos, ¿cuál variable cambia aquí? Esta. ¿Cierto? ¿Y cuál variable cambia aquí? Mire, aquí está X más delta X y aquí solo está X. Miren aquí en la segunda, que en la segunda cambia delta X. Miren, aquí está X más delta X y X. Y aquí en el segundo término cambia Y más delta Y y Y. ¿Sí ven? ¿Eso qué quiere decir? Que aquí podemos sacar un límite. ¿Por qué un límite? Porque resulta que nosotros estamos trabajando con elementos que son muy chiquitos, ¿cierto? Entonces, como esos elementos son muy chiquitos, nosotros lo podemos llevar al límite de que sean cercanos a cero, porque son elementos infinitesimales. Miren que todo lo hemos llevado al término de elementos infinitesimales. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos haciendo eso? Pues tenemos que sacar un límite, ¿cierto? Entonces sacamos el límite. Hacemos tender todos esos elementos a cero porque son dimensiones de un elemento infinitesimal. Entonces las hacemos tender a cero hasta que se conviertan casi en un punto. Obviamente no vamos a tener el punto perfecto, pero pues casi en un punto, ¿cierto? Y entonces la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pues se va a transformar en esto.
tengo que sacar límite para las dos dimensiones. Entonces, límite cuando delta X tiende a 0 y cuando delta Y tiende a 0 en los tres términos, tanto en la primera ecuación como en la segunda ecuación. Esto es la segunda ecuación. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y voy a obtener pues estas ecuaciones, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿A ustedes qué les recuerda esto? Esta es la definición de derivada. Derivada con respecto a X, ¿cierto? Esta es la derivada con respecto a Y, ¿cierto? Y lo mismo va a pasar en la anterior ecuación. Voy a tener, derivada, va a ser la derivada con respecto a X y la derivada con respecto a Y, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues entonces tengo que transformar eso todo en términos de derivada, ¿cierto? Entonces, sencillo, lo vamos a transformar en términos de derivada, teniendo en cuenta la definición de derivada, ¿cierto? Entonces, todo eso queda transformado. Esas dos ecuaciones largototas que nosotros vimos, en el fondo quedan transformadas en estas derivadas, ¿cierto? Y entonces ya tenemos nuestro primer sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, ¿por qué son parciales? Porque miren que cada uno de los esfuerzos son en las dimensiones X y Y yo solo estoy sacando derivada con respecto a una de las variables. Por eso es que se habla de derivada parcial. Y lo mismo en la otra, ¿cierto? Entonces, en la otra variable. Entonces, aquí tenemos pues estas derivadas parciales, por eso no hablo de ecuaciones diferenciales ordinarias, sino que ya son ecuaciones diferenciales parciales. Y ya aquí tendríamos en cuenta los esfuerzos y las fuerzas básicas, pues porque como aquí yo no tengo, ustedes saben que el límite de una constante, pues es la constante, ¿cierto? Y entonces en tres dimensiones, pues tendría algo así parecido, solo que todo eso lo haría en un cubo, ¿cierto? Entonces resulta que, y estas son las que nosotros denominamos ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio. Ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio. Ahora, nosotros en este caso, nosotros conocemos las fuerzas básicas, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a conocer los esfuerzos, porque miren que como son funciones, son incógnitas, ¿cierto? Y entonces miren que cuántos nosotros en este caso no hemos dicho que nosotros decimos que el sólido es continuo, homogéneo y uniforme, entonces vamos a asumir que las cortantes tau xy son igual a tau yx y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Nuestras incógnitas realmente se transforman en sigma x, tau xy, tau xz, sigma y, tau yz y sigma z. Entonces, tenemos tres ecuaciones, 6 incógnitas. ¿Eso qué quiere decir? Que no podemos resolver el sistema porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Eso es un sistema que no podemos determinar, ¿cierto? Es un problema que no le podemos hallar la solución. Y entonces nosotros vamos a requerir otras ecuaciones para poder solucionar pues estas ecuaciones diferenciales parciales de equilibrio. Y eso es lo que vamos a ver en los otros capítulos. ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces resulta que en el caso de que nosotros estemos considerando como fuerzas básicas únicamente la gravedad, recuerden que la gravedad va dirigida hacia el eje vertical hacia abajo y solamente la vamos a tener en dirección Y, ¿cierto? Entonces, esas fuerzas básicas en X y en Z se consideran nulas porque yo solamente estoy considerando el peso y únicamente pues aparece pues esta gravedad, ¿cierto? Pues esta fuerza básica que depende de la densidad y de la gravedad. Y la gravedad es constante, pues generalmente es constante en todos los puntos de un sólido. Y pues en notación tensorial pues tenemos pues esta, ¿cierto? Esto creo que es la divergencia, ¿cierto? La divergencia más el vector B de fuerzas básicas igual a 0.
Y pues eso sería la primera sección del capítulo 5. ¿Hay alguna duda hasta acá? Tranquilos que pueden escribir en el chat. ¿No? Bueno, entonces si no tienen dudas, entonces yo creo que podemos dejar hasta acá. Me pueden enviar pues todas las dudas que tengan de sólidos, de todas maneras. A veces no les respondo rápido porque a veces me llegan muchos correos, entonces mientras los voy respondiendo, entonces pues me demoro un poquito, pero yo apenas lea el correo, yo se lo respondo, listo. Para que como que no se preocupen por eso, listo. Entonces, si no hay dudas, entonces que pasen un muy buen día y nos vemos entonces el día martes, listo. Entonces, Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Profe. Bueno, Muchas gracias, profe. muy bien. Muchas gracias, profe. Hasta luego.